¿Cómo es el perro Cocker Spaniel inglés? El Cocker Spaniel inglés es un can con una complexión delgada que le proporciona una figura esbelta. Se trata de un perro de un tamaño medio que se caracteriza principalmente por su pelo liso y largo en ciertas zonas del cuerpo como oreja, pecho y patas. Adopta cierta ondulación. El color más común de esta raza es el dorado. Los tonos aceptados son diversos y pueden combinarse en forma de manchas, negro, chocolate, rojo o blanco. Antes de comenzar, únete a nuestro canal. Suscríbete ahora, activa todas las campanitas y quédate hasta el final, porque tengo algo para ti. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Características. El Cocker Spaniel inglés tiene una musculatura destacada. Aunque el pelaje es abundante, se puede apreciar un contundente pecho, una espalda sólida e inclinada hacia arriba, un vientre duro y unas costillas bien arqueadas. Las patas tienen una corta altura y se destacan por su fortaleza. La cola permanece baja y tiene una longitud media. La cabeza está unida mediante un cuello corto y musculado, que no presenta papada. Son muy características las enormes orejas finas y en forma de lóbulo que caen hacia los laterales de su cara. Cuando el can alcanza la edad adulta, estas orejas son más largas que su propia cabeza. Se contempla un cráneo bien marcado, unos ojos marrones grandes y un hocico alargado, con unos belfos algo caídos. Historia y origen. El Cocker Spaniel es una de las razas de perro más populares del mundo, y a muchos les suena por la historia de la dama y el vagabundo. Esta raza es originaria de Inglaterra. Los canes del tipo Spaniel llegaron primeramente a Gran Bretaña y con el paso del tiempo, esta especie dio lugar a dos subtipos según su funcionalidad: los Spaniels de agua y los Spaniels de tierra. Aquellos que tenían una función más de interior, sobre todo labores de caza, a su vez se dividieron en dos razas por colores y tamaños: Setting Spaniels y el Springing Spaniel. Es de esta última subcategoría donde aparecerá el verdadero origen del Cocker Spaniel inglés. Aunque dentro de los Springing Spaniel había canes pequeños y grandes, no se comenzó a distinguirlos hasta el siglo XIX. Por este motivo, es complejo detallar la evolución del Cocker Spaniel inglés. La autonomía de esta raza se pudo desarrollar a partir del siglo XX, donde tuvo una extensión internacional destacada, sobre todo en Europa y Estados Unidos. La llegada de este can a Norteamérica provocó un cambio en la selección de sus criterios estéticos, hasta tal punto que se creó una raza distinguida, el Cocker Spaniel americano. Curiosidades del Cocker Spaniel. El origen etimológico de esta raza no está nada claro, ya que hay diversas teorías en cuanto a los dos términos principales, Spaniel y Cocker. El primero de ellos tiene dos posibles explicaciones. La primera señala que el término Spaniel viene dado porque esta raza surgió en la península ibérica y es una clara referencia a la Hispania romana. Sin embargo, hay otra teoría que relaciona esta denominación al término les pauls, la palabra francesa que significa tumbarse, acción característica de esta raza cuando se empleaba para cazar. Carácter. Esta popular raza es atenta, tiene un carácter dulce y le gusta estar con su familia. Esto se nota en el cariño que demuestra. Y cuando mejor se siente es cuando participa en las actividades familiares. Gracias a su origen como perro de caza, se lleva bastante bien con otros perros. Además es un compañero estupendo para los niños. Puede volverse destructivo si se queda solo a menudo sin compañía ni actividad. El Cocker Spaniel también es alegre, juguetón, activo y curioso. Por eso es normal verla moviendo la cola y con un lenguaje corporal de lo más entusiasta.
Estos perros son versátiles, flexibles y se apuntan a todo. Siempre están contigo. Nivel de actividad. Aunque actualmente esta raza sea principalmente de compañía, es importante tener en cuenta su historia. Estos perros aprenden rápido, son activos, juguetones y siempre están alerta. Disfrutarán de cualquier ejercicio que les propongas. Combina los paseos habituales con juegos en el jardín, trabajos de campo o competiciones de agilidad. Asegúrate de darle toda la actividad que necesita y disfrutarás en casa de un cocker alegre y cariñoso. Sigue viendo este vídeo, regálame un me gusta y suscribe ahora a mi canal. Cuidado del pelaje. Para mantener bien el pelaje y evitar nudos, deberías peinarlo y cepillarlo una vez a la semana. Bañar al perro con regularidad y secarle después el pelo con un secador. El pelaje del Cocker Spaniel es muy suave y sedoso. Puede tener un color liso, que se dan en varios tonos. Tamaño y peso. El Cocker Spaniel es de tamaño medio y compacto, y de complexión fuerte. Los machos suelen medir unos 39 a 41 centímetros, y las hembras unos 38 a 39 centímetros. Pesan entre 13 y 15 kilogramos. Alimentación. El Cocker Spaniel tiene un gran apetito y puede comer de más si se da la oportunidad. No te dejes engañar por sus ojos tiernos y suplicantes, porque si no, pronto acabarás con un perro con sobrepeso y poco sano. La cantidad de comida que deberá consumir depende de su tamaño, edad, complexión y nivel de actividad. Consulta a tu veterinario. Enfermedades. En general, el Cocker Spaniel es una raza relativamente sana, pero como todas pueden sufrir algunas enfermedades. Un problema común son las orejas, por la anatomía de la raza, y es normal que se le infecten con regularidad. Atrofia progresiva de retina, cataratas y glaucoma. Se debe vigilar de cerca estas enfermedades, consultando a tu veterinario. Si no, el animal puede caer en una ceguera absoluta. Otras enfermedades de esta raza son displasia de cadera, síndrome de mutilación acral, mielopatía degenerativa, colapso inducido por el ejercicio, nefropatía familiar, deficiencia de fosfofructoquinasa hereditaria, degeneración progresiva de conos y bastones, otitis. Adiestramiento. Aunque el Cocker Spaniel estará siempre dispuesto a complacer a su familia, es importante recordar que esta es una raza de caza, por lo que a menudo te puedes encontrar al perro persiguiendo a animalitos pequeños y pájaros. Por eso se recomienda llevarlo con correa. Es una raza inteligente y se adiestra con facilidad. Les gusta investigar, pero se dice que tienen un espíritu bastante sensible. Entrena a tu Cocker con paciencia y estímulos positivos. Empieza con una socialización temprana exponiéndose a diferentes personas, sonidos y señales para que desarrolle un buen comportamiento. Asegúrate de suscribirte y compartirlo con tus amigos. Y si has llegado hasta aquí, te damos una lluvia de aplausos. Te recomiendo que mires mis vídeos anteriores. Y hasta pronto, amigos perrunos.